A quien saludo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arantxa. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá. Un gusto estar de nuevo en tu programa, Julio. Gracias. Al contrario, con mucho interés he leído algunos de los mensajes que has puesto en las redes sociales y desde luego, ¿en qué fase vamos de este tema relacionado con las elecciones de Venezuela? Hay las posiciones, diría yo, muy extendidas, casi dominantes en los medios hegemónicos en materia de comunicación social, en el sentido de que no se muestran las actas de las elecciones de Venezuela y por tanto no hay credibilidad en los resultados. Grupos de mandatarios, incluso latinoamericanos de izquierda o progresistas, que están, digamos, considerando las variables para manifestarse, algunos como Gabriel Boric, el chileno, diciendo de entrada, de origen, en las primeras horas, que no eran creíbles los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en lo que está sucediendo hoy en todo este terreno, Arantxa? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que esto es nuevamente una repetición de un guión que se repite, valga la redundancia, cada vez que en Venezuela se han dado elecciones, desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en el año 99 después de ganar en el 98. Porque la institucionalidad venezolana ha sido cuestionada por quienes pues, no estaban conformes, tanto dentro del país como fuera del país, con actores muy poderosos, sin duda Estados Unidos, con el curso del proceso político que iba adoptando, que se autodenominó Revolución Bolivariana, y esto ha llevado en que sucesivas contiendas electorales pues tengamos desde ya anunciar que se trata de un sistema electoral deficiente, que no es fiable, que directamente que es una dictadura, aunque paradójicamente se presentaban en elecciones los opositores, luego han optado por estrategias de no presentarse para hacer ver como que había ahí pues pocas garantías democráticas. Pero bueno, en este sistema electoral, en el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas de votación y observadores internacionales que se llaman acompañantes, en el caso venezolano, la oposición ha ganado elecciones y ahora nos encontramos en esta coyuntura específica donde nuevamente, porque cabe recordar que ya en 2013 y en 2018 la oposición salió después de los resultados de su derrota a decir que había habido un fraude, pues nuevamente en una denuncia de fraude por parte de María Corina Machado, que es la candidata en la sombra, pudiéramos decir, y Edmundo González Urrutia. Y esto por las características de cómo se ha dado, ¿no? La cronología de los acontecimientos, porque ha habido una demora por parte del Consejo Nacional Electoral a la hora de presentar los resultados totalizados, o sea, hubo un primer informe la noche del domingo con retraso del 80% de las actas. Argumentó el Consejo Nacional Electoral que se encontraba bajo un ataque cibernético y que de ahí la demora, y entonces se venció el lapso de 48 horas que tenía para presentar la totalización. En ese silencio por parte del Consejo Nacional Electoral pues surgieron todo tipo de hipótesis que se han ido posicionando en los medios de comunicación, que cabe decir desde antes también estaban posicionando la idea de que iba a arrasar la oposición, que ahora sí iba a ganar de verdad con todas las garantías, y de hecho la oposición salió a dictaminar que había ganado sin esperar, ¿no? A que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados oficiales. Entonces, para solventar esta situación, donde hay claramente dos relatos de lo que ha sucedido, al cual los medios de comunicación internacionales, al de la oposición le dan credibilidad y al del gobierno venezolano principalmente no le dan credibilidad, ¿no? Por todo lo que he apuntado antes, porque ya se presupone que pues, hay una dictadura en Venezuela, que no es democrática, que, etcétera, etcétera. Pues en esa pugna pues hay dos actores, que uno tiene toda la ventaja de contar con el apoyo de los medios hegemónicos para difundir su versión de los hechos, que es que ellos han colocado las actas en una página web donde, según ellos, en un inicio se demostraba que habían ganado, pero era una página donde una persona solamente podía consultar el acta de la mesa asociada a la cédula que ponía, no veía el global. Luego han hecho otra página vulnerando la legalidad, porque no pueden los actores
privados en principio, ¿no? Difundir resultados y darlos como válidos y bajo ese criterio se han autoproclamado vencedores de las elecciones ante un Consejo Nacional Electoral que luego ha hecho ya la totalización y un presidente Maduro que ha hecho uso del artículo 297 de la Constitución para plantear que esta situación anómala que se había dado pues tenía que derivarse en cauces constitucionales y acudir ante la sala contencioso electoral, ¿no? La sala electoral, perdón, para abrir un contencioso electoral, ¿no? Ante el Tribunal Supremo de Justicia para que sea el que dirima con las actas que ya ha presentado el Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia y que tienen que hacer todos los candidatos de las otras fuerzas que han concurrido, porque hay otras fuerzas, no solo la PUD, ¿no? La Plataforma de Unidad Democrática de González Urrutia, sino otras fuerzas de oposición que ya han acudido, sus líderes, pero el señor González Urrutia dice que no va a hacerlo, ¿no? Se niega, que también cabe recordar que es el único contrincante que se negó a firmar un acuerdo previo por todos los candidatos presidenciales para reconocer los resultados de las elecciones. Ahora, lo que estamos viendo y viviendo, Arantxa, me lleva a preguntar, ¿cuáles son los límites de los cambios provenientes de movimientos que llegan al poder con propuestas avanzadas de izquierda o progresistas y llegan por la vía electoral, por la vía de las urnas y tienen que seguir esas reglas y esos condicionamientos? Ya hemos visto otras experiencias en las cuales movimientos de izquierda o progresistas llegados al poder se topan con todas estas barreras institucionales, electorales, judiciales, mediáticas, que hacen muy difícil que puedan cumplir los propósitos que llevan. En este sentido, el ciclo de Venezuela, el chavismo y ahora Maduro, ¿estarán en riesgo de estar cerrando ese ciclo porque haya una acometida muy fuerte de estos factores para ya cerrarle el paso? Bueno, yo creo que la revolución bolivariana, fuera bajo el liderazgo de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, siempre ha estado bajo el punto de mira y siempre ha padecido este doble rasero que implica que todo lo que suceda en el contexto de un proceso político de transformación, de autoafirmación soberana en América Latina y el Caribe, y la historia del siglo XX ha dado buena cuenta de ello, pues es cuestionado como mínimo o tratado de subvertir por todo tipo de modalidades. A mí me resulta muy gracioso, por ejemplo, aquí en el Estado español, cuando nos informan, por decirlo de alguna manera, lo de informar sobre Venezuela, que los periodistas creen necesario destacar que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, desconociendo que tiene componentes, tiene rectores de oposición, ¿no?, en su composición, o cuando nos dicen el Tribunal Supremo de Justicia, donde hay una persona que lo preside una exmilitante chavista o una militante chavista. Bueno, aquí en España el Tribunal Constitucional, que es el que dirime, pues, entre otras cosas, si determinadas leyes se ajustan a la Constitución y que ha provocado graves conflictos políticos con sentencias, pienso en la del Estatuto de Cataluña de 2010, pues estuvo presidido por un señor que era militante del Partido Popular, incluso supuestamente mientras todavía pues estaba en su mandato. Quiero decir, ¿está bien que eso sea así? No, pero si no está bien para Venezuela, no está bien para ningún país. Entonces, ¿por qué cuando llegan estos mandatarios que pueden ser de izquierdas, progresistas o a veces simplemente pues soberanistas, ¿no?, que quieren explotar los recursos muy ingentes que hay en el territorio del continente de manera soberana, valga la redundancia, ¿no?, con su propio criterio para beneficio de las mayorías, o algunos dirán para que lo roben solo esa cleptocracia y no las élites de antes? Bueno, ese es otro debate. Pues, ¿qué sucede? Que no se permite. O sea, pero es que ni siquiera, aunque no sean gobiernos revolucionarios, porque esa es otra, y ya viene luego toda la matraca, como decimos acá, de que todo lo que sucede y está mal es el fracaso del socialismo, ¿no? Como, bueno, en fin, que si quieres hazme otra pregunta porque puedo seguir y no acabo.
Bueno, no, no, no. A mí me parece que estamos pues en presencia de algo que implica tanto medios de comunicación como otros poderes fácticos que siempre frenan el camino a estos procesos populares. Y en ese marco, ¿qué tanto la izquierda debe apegarse rigurosamente a la respetabilidad de los procesos electorales, aun cuando esos provinieran del antiguo régimen? A ver, es que Venezuela no plantea una vía de transformación ajena al voto. O sea, no Ujú. estamos en un momento político de insurgencia como pudo ser pues, en los años 60, 50, 70, ¿no? De la historia de América Latina y el Caribe con las guerrillas. O sea, hoy en día eso es algo sumamente pues marginal, ¿no? Anecdótico, entre comillas, con todo el respeto, pero bueno, en la misma Colombia pues quedan pocos focos de lucha insurgente. Entonces, la apuesta de Venezuela se podría decir que es como la que hizo Salvador Allende en Chile, hacer una transformación. Algunos dirán que es hacia el socialismo, otros dirán que es hacia la soberanía. Esto es otro debate para las fuerzas de la izquierda. Y, y bueno, dentro de ese marco, que es una institucionalidad claramente con otros elementos novedosos, porque Venezuela no ha pretendido ser una democracia liberal al uso, de hecho se autodefine en la Constitución como una democracia participativa y protagónica, con una apuesta de transformación del Estado, de construcción de un Estado comunal, con sus avances y limitaciones, ¿no? Y contradicciones también de lo que es construir un nuevo germen de poder más desterritorializado, menos concentrado, ¿no? Y lo que implica eso para los que están, incluso dentro del proceso revolucionario, en posiciones de poder, que pueden ver amenazado su espacio de poder, ¿no? Y los choques que eso conlleva, pero, pero bueno, es que claro, en estas condiciones es muy difícil construir, ¿no? Estamos hablando de ataques en un espectro muy amplio, que si lo miramos en una terminología militar, que es como actúa el poder del hegemón, del imperio, pues es una guerra híbrida. A Venezuela le han aplicado todo lo que ya vimos en el Chile de Allende, pero más allá, ¿no? Con todo lo que aporta pues el tema de las redes sociales, ¿no? Los avances en la guerra cognitiva, en la guerra psicológica, etcétera, etcétera, medios de comunicación. Y bueno, pues es sumamente complicado, pero yo quiero apuntar que creo que hoy, a diferencia de otros momentos, tú decías al inicio, Julio, sobre el posicionamiento de algunos mandatarios regionales. Yo creo que a diferencia de 2019, que fue otro momento de claro golpismo con esta estrategia de posicionar a un autoproclamado presidente interino, figura que no existe en la Constitución, Juan Guaidó, que fue avalado, por supuesto, vía Twitter por el señor Donald Trump. Entonces, el grupo de Lima era fuerte, las fuerzas de la derecha eran mucho más fuertes y ahora hay un eje poderoso, que es el eje México-Colombia, Brasil, que ha servido de dique en primera instancia para frenar el intento de repetir un Bolivia 2019, un golpe de Estado pseudoelectoral militar como el que le hicieron a Evo Morales en Bolivia, ¿no? Con la excusa de las elecciones. Y esto ha sido posible por la mediación y las artes diplomáticas de las cancillerías mexicana, brasileña y colombiana, ¿no? Sí. Y esto contrasta, sí, evidentemente, con el posicionamiento de otros líderes mandatarios de la supuesta izquierda del continente, que pese a ser de países donde está tan reciente lo que es el golpismo, ¿no? Y tener enfrente esas fuerzas golpistas que siguen siendo muy potentes, aunque ya no estén formalmente en el poder, aunque sí están en el poder, no en el gobierno,
estoy hablando de Chile, claro. pues que no lo vean con esa claridad o a lo mejor no pueden por la correlación de debilidades que tienen o por X motivos, ya esto lo dejo a cada Sí, cual a su criterio. Pero quiero destacar eso, que el momento geopolítico de la región y también de Estados Unidos es diferente y esto se ha visto porque ha habido un primer momento de reconocimiento prácticamente de facto de que el señor González Urrutia era presidente electo y luego él mismo que hizo un comunicado con María Corina Machado firmando como presidente electo, luego ha tenido que tirar para atrás un comunicado que por otra parte llamaba claro. implícitamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a dar un golpe de Estado Sí, prácticamente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esto habla de ese eje de la situación que tiene Estados Unidos interna en medio de un proceso electoral de incertidumbre, un presidente que no se sabe. Lula fue a hablar con Biden, yo no sé que pudo hablar con Biden o con quién habló. Y también que hay otros focos de guerra en el mundo que Sí, afectan a la política y a las elecciones en Estados Unidos. Es muy sintomático que cuando entras a la página de Foreign Affairs no hay destacada ninguna noticia sobre Venezuela en la portada en estos días. Publicaron el claro. día 29 un análisis, entre comillas, de un supuesto diplomático responsable del gobierno 2.0 del señor Sí, Guaidó, pero no tienen, ¿no?, como una claro, actualización de seguimiento de los acontecimientos. Entonces, claro. yo creo que esto también habla de que Estados Unidos, y por las declaraciones del subsecretario de Estado, del responsable para asuntos hemisféricos de Venezuela y demás, están un poco delegando esta acción de mediación y, como ellos dicen, transición hacia cauces democráticos, transición democrática muy ambigua, a ese liderazgo del eje latinoamericano, de Claro. Brasil, de Colombia y de México. Y de México, sí. Arancia, pues muchas gracias por tu participación de este día. Al público le comento que eres doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora, tienes la maestría y el doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que ya has Sí. escrito fundamentalmente sobre temas relacionados con Venezuela, México, Cuba, el Caribe. Así es que, Arantxa, Y muy también he vivido en agradecidos. Venezuela, quiero decirlo, porque luego hay gente que en las redes sociales opina. He vivido en Venezuela y no cobro de Venezuela, pero bueno, si me quieren pagar, yo encantada de que me financien mis vacaciones, que ahora hace mucho calor en Barcelona y va bien salir de casa. Arantxa, como siempre, muchas gracias por tus palabras, por tu conocimiento y por compartirlo con nuestra audiencia y A seguiremos ti, atentos y en contacto. Gracias, Arantxa. a ustedes. Hasta luego.